Por estas imágenes, tomadas a partir de agosto de 1944 en los pueblos y ciudades francesas conquistados por las tropas aliadas, Francia y sus entonces aliados deberían avergonzarse aún hoy, porque los vencedores, entre ellos el entonces general de Gaulle y los generales aliados, permitieron que la multitud se desquitara con aquellos que menos culpa tenían de la profunda derrota de 1940, es decir, con las jóvenes cuyo único crimen había sido enamorarse de un soldado ocupante alemán entre 1940 y mediados de 1944, y luego fueron denunciadas. La llamada colaboración horizontal, una colaboración muy interesante. Cuando a partir de agosto de 1944, las francesas cayeron en brazos de los estadounidenses o ingleses, todo eso estuvo bien. Ahora bien, explicar el comportamiento increíble, casi medieval de los hombres franceses, que eran miembros de esta supuestamente tan cultural y humanamente avanzada nación, con su lema de libertad, igualdad y fraternidad, especialmente hacia las francesas que eran amigas de los soldados alemanes. Y eso, además, en la ciudad que es considerada la ciudad del amor. Para entenderlo, hay que mirar hacia atrás en la historia germano-francesa de los últimos 150 años, porque así como la antigua Prusia, después de la muerte de Federico el Grande en 1786, vivió solo del pasado hasta que fue derrotada por Napoleón I. En 1806 fue derrotada de manera devastadora en la batalla de Jena y Auerstedt. También le pasó a Francia. Después del exilio de Napoleón en 1815 a la isla de Santa Elena, Francia se volvió cada vez más lenta, pero no más silenciosa. El resultado fue la dolorosa derrota para Francia, que se autodenominaba la Gran Nación entre el siglo XIX, del 19 de julio de 1870 al 10 de mayo de 1871, durante la Guerra Franco-Alemana. La guerra fue provocada por la declaración de guerra francesa a Prusia, por lo que, según la antigua costumbre y tradición, sería más correcto, como se practica tanto en el ámbito angloparlante como en el francófono, nombrar primero al agresor y luego al agredido, es decir, guerra franco-alemana. Pero después de la derrota francesa, cuando partes de las regiones de Alsacia y Lorena se convirtieron en el territorio imperial alemán de Alsacia-Lorena, aquí en 1905 la zona de habla alemana está marcada en azul. En Francia se había desarrollado una idea de revancha cada vez más militante, que comenzaba ya en la escuela y que se fue arraigando como un cáncer cada vez más profundo en el alma del pueblo francés. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional Francesa se habían reservado los asientos de la primera fila para los diputados ausentes de Alsacia y Lorena, y ningún orador dejaba de señalar de manera teatral a los niños que ahora, cito, tienen que vivir bajo el yugo alemán. Francia, Alsacia y Lorena, haciendo hincapié en ellas, junto con la promesa de reincorporarlas a Francia lo antes posible. Si eso se hubiera practicado en Alemania, después de 1919 o a partir de 1949 en la República de Bonn, las primeras filas en el Reichstag o el Bundestag habrían quedado reservadas para los diputados ausentes de los territorios que fueron separados por la fuerza del Reich alemán en todas las direcciones. Y la Cámara habría recordado primero a los diputados ausentes antes de cada sesión. En cualquier caso, después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y el 28 de junio de 1919, el Tratado de Versalles fue firmado prácticamente bajo coacción por la delegación alemana en la Sala de los Espejos de Versalles. No solo la región imperial alemana de Alsacia-Lorena volvió a ser francesa, sino que Alemania fue reducida militarmente por el tratado al nivel de una pequeña potencia media, con un ejército de 100.000 hombres sin tanques, aviones ni buques de guerra, lo que haría pensar que así se habrían satisfecho los deseos de revancha de Francia. En cambio, ya después de la derrota, se retomó el plan, ideado ya en 1871 tras la derrota, de construir una línea defensiva de hasta 25 kilómetros de ancho frente a Alemania, la cual se empezó a construir en 1930 y fue nombrada Línea Maginot.
en honor al ministro de Defensa de ese entonces. Y aunque en los años 30 en los Países Bajos, en Bélgica y también en Francia, se fue desarrollando gradualmente una reticencia a la guerra que no debía subestimarse. Tanto en el liderazgo político como en el militar, la gran nación seguía confiando en su poderoso ejército y en la fuertemente fortificada línea Maginot, que según su opinión, sofocaría cualquier ataque a Francia desde el este antes de que pudiera desarrollarse. Seguían estando seguros de eso, incluso después de que Alemania el 1 de septiembre de 1939 atacó a Polonia, y luego Francia y Gran Bretaña el 3 de septiembre le declararon la guerra a Alemania, pero por lo demás se mantuvieron completamente al margen en cuanto al apoyo militar a Polonia. Sobre todo porque algo que a menudo se omite es que el 17 de ese mes, la Unión Soviética también atacó a Polonia desde el este, y luego Hitler y Stalin se repartieron el botín, lo que hizo que Polonia dejara de existir. Sin embargo, ni Gran Bretaña ni Francia le declararon la guerra a la Unión Soviética, que era igual de agresiva. En cambio, especialmente los británicos, se convirtieron a partir de 1941 en uno de los principales apoyos de Stalin. Reveló mucho y explicó varias cosas. Pero cuando el 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht inició la campaña occidental y, en una Blitzkrieg, como la llamaba la propaganda alemana, derrotó a los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y finalmente a Francia en solo 6 semanas. En todas partes, la gente se preguntaba cómo pudo ocurrir este desastre militar tan amargo, especialmente para Francia. Porque como se puede ver aquí en la gráfica, Francia era militarmente más fuerte que Alemania en todos los aspectos, tanto en 1939 como en 1940. A eso se sumaban los ejércitos de Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos. Pero el hecho de que el ejército francés fuera derrotado después de solo 6 semanas también se debió al estado general de su país. Porque el gobierno nacional socialista alemán supo encontrar en Francia a personas políticamente ambiciosas y débiles de carácter. Surgieron organizaciones nacionalsocialistas en Europa Occidental que antes de 1939 ya habían reclutado a miles de colaboradores a su servicio. Estos estaban en el Parlamento francés, en la administración, en la policía y en los sindicatos. Tenían una influencia significativa en las asociaciones empresariales y en la economía, aunque todos se consideraban personas de gran honor, para quienes supuestamente nada era más importante que el bienestar de su país. Pero parte de la verdad también era que habían perdido la confianza en su propia nación y consideraban inevitable una Europa bajo el mando de Hitler. Y fueron los industriales franceses de la aviación y los poderosos del sector armamentista quienes pensaron en hacer negocios conjuntos con Alemania. Estaban los parlamentarios franceses, que solo votaron a favor de la guerra de mala gana y se esforzaron por mantener al ejército alejado de cualquier operación arriesgada. Eran los fabricantes de alimentos que habían desviado conservas de alta calidad, de modo que los soldados en los búnkeres de la línea Maginot a veces encontraban conservas echadas a perder del año 1916. Y estaba la oficialidad francesa, como el general Maurice Gustave Gamelin, principal responsable del fiasco militar, que en parte miraba a Polonia con desprecio y no estaba reacia a repartirse Europa con Adolf Hitler. O el mariscal Philippe Pétain, muy venerado como héroe de la Primera Guerra Mundial, que tras la derrota fue jefe de Estado del Estado francés, conocido después como el régimen de Vichy, durante 4 años y colaboró estrechamente con Alemania. O el socialista Pierre Lavalier, que antes de la derrota fue 2 veces primer ministro de Francia. Finalmente, el almirante François Darlan, quien en Vichy dirigió los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Guerra. ¿Pero por qué menciono a estos peces gordos? Si aquí se trata de las jóvenes que durante los 4 años de ocupación alemana se enamoraron de un soldado alemán, tal vez incluso tuvieron un hijo con él. En toda Europa, las estimaciones de los llamados hijos de la Wehrmacht alemana entre 1939 y 1945
oscilan entre 1 y 2 millones, mientras que el número de hijos de la Wehrmacht y de prisioneros de guerra alemanes en Francia entre los años 1941 y 1949 se estima en hasta 200.000. Durante décadas fueron despreciados como enfants maudits, niños malditos o bâtards boches, bastardos de un boche. Sus madres, como mencioné al principio, fueron llamadas prostitutas alemanas por la llamada colaboración horizontal. A veces violadas, a menudo humilladas públicamente, rapadas y llevadas por las calles bajo el escarnio de la multitud. Y si tenían niños pequeños, durante muchos años fueron marginados como bastardos alemanes y tratados de la peor manera. Eso también servía para desviar la atención de la colaboración que, en los años anteriores, había ocurrido millones de veces en todos los ámbitos de la vida y en todos los estratos de la sociedad con la ocupación alemana. Hasta que, de la noche a la mañana, los oportunistas del cambio se convirtieron de petainistas a gaullistas y siempre habían estado en contra. En los meses siguientes, se dice que hasta 450 mujeres fueron linchadas, de lo cual, por supuesto, no existen fotografías. Todo esto comenzó después de la invasión de Normandía, el 6 de junio de 1944. Cuando los aliados se acercaron a París 2 meses después, miembros de la resistencia, en su mayoría comunista, el día 19 de agosto, en la capital prácticamente no defendida por orden del comandante alemán de la ciudad, el general de infantería Dietrich von Coltitz, iniciaron un levantamiento. Casi una semana después, el 25 de agosto, las tropas estadounidenses y las llamadas Fuerzas Francesas Libres entraron en París. Von Coltitz se había rendido. Un día después, el general de Gaulle encabezó un desfile por los Campos Elíseos y formó un nuevo gobierno. Lo que siguió fue una campaña de venganza en la que unas 10.000 personas de París que habían colaborado de alguna manera con la ocupación alemana fueron víctimas. 8.000 fueron condenadas y 116 ejecutadas. En total, se estima que en Francia, tras la expulsión de la ocupación alemana, alrededor de 6.000 hombres y mujeres fueron asesinados sin juicio. Además de todo eso, el historiador francés Marc Bergier escribió que no se trataba principalmente de contactos sexuales con alemanes, sino que bastaba con haber trabajado como empleada de oficina, asistente doméstica, cocinera, lavandera o en el sector hotelero y de restauración o en el servicio de salud. ¿Caer bajo la sospecha de germanización? En cuanto a las mujeres que ya habían sido humilladas al raparles el cabello, a menudo eran llevadas en la parte trasera de un camión por las calles, a veces cubiertas de brea, medio desnudas y pintadas con esvásticas hechas con pintura o lápiz labial. El secretario privado de Churchill, Jack Colville, había descrito una escena así en Bayeux, pero luego también la relativizó. Acompañado de gritos y burlas de la población francesa, vi pasar un camión abierto en cuya parte trasera iban sentadas una docena de mujeres que se veían miserables, a quienes les habían rapado completamente el cabello. Lloraban y agachaban la cabeza avergonzadas. Aunque me repelía esa crueldad, pensé que nosotros, los británicos, no habíamos experimentado una invasión o una ocupación en casi 900 años, así que no estábamos en posición de juzgar eso. El historiador estadounidense Forrest Polk, quien sirvió como sargento y corresponsal de guerra oficialmente designado bajo el corresponsal principal Samuel Marshall, describió la mirada de las víctimas en manos de sus verdugos como la de un animal acorralado. Y el coronel Harry Dillon McHugh, comandante del Regimiento de Infantería 318 de Estados Unidos, desplegado en Argentina, en la región de Normandía, de la 80ª División de Infantería, informó: los franceses reunieron a los colaboradores, les cortaron el cabello y lo quemaron en enormes montones, cuyo olor se podía percibir a millas de distancia. Además, las mujeres colaboradoras tenían que pasar entre filas de gente que las humillaba y, de hecho, eran golpeadas. Finalmente, la fotógrafa de guerra estadounidense Lee Miller describió sus observaciones. Vi a 4 mujeres jóvenes que eran llevadas por la calle y corrí hacia ellas para tomar una foto. De repente me encontré al frente del grupo.
Los lugareños pensaron que yo era la soldado que las había capturado, o algo parecido, y me besaron y felicitaron, mientras que a las desafortunadas mujeres les llovían bofetadas y escupitajos. Uno pensaría que con la rendición alemana en mayo de 1945, este comportamiento inhumano habría terminado, pero ocurrió exactamente lo contrario. Ahora, estos actos también se cometían delante de los niños, y como se informa de manera unánime, la turba se desató con aún más fuerza de mayo a julio de 1945 sin que las autoridades intervinieran. Pero quien crea que la venganza primitiva, tomada contra mujeres jóvenes, se limitó a Francia, está equivocado. Dondequiera que la Wehrmacht había actuado como fuerza de ocupación, siempre era el mismo tipo de gente la que, tras la expulsión de la Wehrmacht por los aliados, ahora se hacía pasar por vengadores, para ocultar su propio comportamiento acomodaticio durante 4 años. Y si uno le cree a Wikipedia, después de la guerra, incluso hubo intentos increíbles en Noruega de vender a los 8.000 niños, registrados por las autoridades alemanas, hijos de padre alemán, como potenciales esclavos laborales a Australia. Sobre el trato de la Unión Soviética hacia las parejas locales de los alemanes y sus hijos, hasta ahora solo se sabe que fueron enviados a Siberia en un número desconocido o simplemente fusilados. Quien quiera saber más sobre este tema, aquí hay 3 libros al respecto. 2 de Eva D. Drolshagen. Hijos de la Wehrmacht en busca del padre que nunca conocieron y no salir impunes. El destino de las mujeres en los países ocupados que amaron a soldados de la Wehrmacht. Así como de Jean-Paul Picapé y Ludwig Nortz. Los niños de la vergüenza.